Ok, vamos a empezar nuestro tipo de enseñanza. 45. Marcos 10:45. Vamos a leer desde el 43. Dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, grande eres tú, Señor del cielo y de la tierra. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos a ti, pues solo tú eres digno, solo tú eres grande, y has tenido bien, Señor, darnos vida, estar en salud y poder estar congregados en tu nombre. Padre, toma tú el control, Espíritu Santo, en este momento de todo lo que se hable, lo que se diga, que nuestras mentes, nuestros corazones estén abiertos y dispuestos para contigo, podamos recibir de ti. Da entendimiento a los que estamos aquí y a los que puedan estar viendo la transmisión y la grabación. En tu nombre santo. Amén. Ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy vamos a ver en Marcos cómo el Señor se manifiesta como el siervo activo, el que sirve, el que está permanentemente en esa acción. Marcos resalta la vida de servicio y entrega de nuestro Señor Jesús. Vamos ahorita a revisar algunas cosas, pero hay un dicho que dice: el que no sirve, no sirve. O sea, el que no está sirviendo no es útil. Lo podemos interpretar así. Marcos nos habla respecto de cómo el Señor Jesús tuvo una vida de servicio. Él es el que da su vida por la humanidad, quien muestra humildad y servicio como modelo para todos nosotros. Él es un ejemplo de entrega. Si quieres tú saber cómo servir, Marcos, en la figura de nuestro Señor Jesús, lo puedes entender. Y el fin es que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús en la vida diaria. Vamos a ver algunos detalles al respecto. Ay, no se guardó. Ok. Bueno, Marcos fue escrito por ahí del año, algunos teólogos consideran entre el año 65 a 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, en el 70. El autor es Juan Marcos, que fue compañero de Pablo y de Bernabé y servidor o ayudante de Pedro. De hecho, sí hubo un momento en el cual Pablo y Bernabé se pelean y se separan por tema de Marcos, porque uno lo quería llevar y el otro no lo quería llevar. Algunos dicen que como era sobrino de Bernabé, pues decía, oye, pues es familia, ¿no? Pero decía Pablo, no, porque ya nos dejó una vez. ¿Y quién dice que nos vuelve a dejar? Entonces fue grande su discusión y se separaron. Pero en algún momento Marcos fue servidor de Pedro. Marcos fue escrito pensando en los cristianos o creyentes en Roma y a los gentiles. Entonces, entendiendo que era para un pueblo más gentil, no judío, Marcos, cuando merita explicar alguna práctica judía, le explicaba, ¿no?
entendiendo que su carta, a diferencia de la de Mateo que vimos la semana pasada, que fue escrita, para judíos, entonces él no explicaba por qué tales cosas. Marcos explica, esto lo hizo para que, etcétera. Marcos es el más chico de los evangelios, entonces esto de ser más chico viene porque no entra como Mateo, como Lucas, en un orden cronológico, ni tampoco en explicar muchas cosas o dar mucho contexto. Marcos es más una tras otra, ¿no? Hizo eso, hizo aquello, hizo aquí, hizo allá, pero así fue escrito a propósito, no en orden cronológico, sino para demostrar cómo el Señor Jesús servía y no tenía limitantes, ¿no? De hecho, si lees Marcos vas a encontrar mucho, y luego de esto, como diciendo, hizo esto, pero bueno, ya terminamos y a lo que siga, ¿no? Entonces, de ahí el lenguaje que utiliza Marcos. Ahora, Parineo, que vivió por ahí, era obispo en una iglesia por el año 160, escribe que innegablemente Marcos fue escrito, el Evangelio de Marcos por Marcos, discípulo o servidor de Pedro. De hecho, dice su intérprete. Algunos eruditos concluyen que en realidad este Evangelio de Marcos es de Pedro, pero Pedro, al ser un pescador con no mucha letra, digamos, como que le dijo, mira, vamos a poner la imagen. Marcos le dijo a Pedro, oye Pedro, platícame del Señor Jesús, ¿no? Pues fíjate que un día fuimos allá y hicimos esto y esto. Y fíjate que un día, como recordando, si has platicado tú con personas adultas, no te cuentan las cosas en orden, sino te dice, oye, es que un día, así hice. Pero después, esto, a veces no te cuentan detalles, sino más bien la acción vivida. Marcos hace eso con el Evangelio. Pareciera que Pedro le dijo, esto hicimos, por eso no hay un orden. Y más bien Marcos se centra en las acciones del Señor Jesús, las buenas acciones, su actividad, para comprobar con hechos y milagros que no solamente compartía o hablaba de palabras, sino con los hechos lo vivía. Sean amorosos, y por acá mostraba el amor. Muestren misericordia, y él mostraba misericordia. Es que el Señor quiere liberarlos, y por acá venían las liberaciones y milagros. Entonces Marcos refleja ese sentido, y es importante entenderlo porque, si lo ves así, Marcos mismo fue a presentarse o podría definirse como un servidor de Pedro. No sé si ya se llegó al punto de que Pedro le haya dictado, no sé, pero al menos sí está reconocido que el autor es Marcos, quién era Marcos y bueno, la función que tenía. Entrando ya propiamente al verso, vamos a ir nuevamente a Marcos 10:43. Y los discípulos vienen de tener una discusión de quién era el mayor, ¿no? Digo, finalmente seres humanos, sujeto a pasiones, sus egos manifestados, y por qué él sí, yo no, y por qué yo no y tú sí. Bien, entonces el Señor Jesús, al ver la discusión, dice, ¿han oído o saben que el mundo dice, como que yo cómo voy a servir, ¿no? Yo estoy para que me sirvan. Dice, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y vamos al principio. ¿Qué es servir? El diccionario dice que servir. A ver, Vic, para ti qué es servir? Pues de cierta manera obedecer lo que te mandan, ¿no? O sea, una parte. No sé. Igual si uno llega a ver, no sé, algo tirado, lo levanta y servir, ¿no? O sea, también, bueno. Ok, ¿tú, pa? Servir y ayudar a los demás. Ok.
La definición secular dice que servir es la acción de ayudar, asistir o ser útil a alguien o a un propósito. O sea, finalmente es tu hacer, no es una acción. Implica brindar apoyo, realizar un favor, ofrecer algo para satisfacer una necesidad. Ahorita bien decías, oye, si ves un papel tirado, si lo recoges y lo tiras, haces un servicio, ¿no? Ofreces algo que satisface una necesidad, en este caso, mantener limpio. Recuerdo que cuando vivía en Hermosillo, en la oficina, había un bote, entrando de la puerta había un bote así de frente. Chiquito, ¿no? Y y no había ido a la limpieza, entonces tiraron cosas y ya estaba el cerrito. Y pasa Juanito y trae un papel y lo acomoda arriba y que no se caigan, ¿no? O sea, ese es un servicio. Pues se rió porque lo caché en el movimiento y dice, nada más me dijo, sí, ¿verdad? Y ya, la apachurró. Ese es un servicio, ¿no? Algo que sale de tu voluntad en apoyo. Es más, a veces ya ni te tienes que fijar en quién haces el apoyo, simplemente la acción de hacerlo. Disposición de obrar en beneficio de otros o de una causa. Y esa es una de las grandes complicaciones que hay respecto al servicio. ¿Para quién para quién es? Ah, pues es para Juan. Ah, entonces no lo hago. Oye, pero tienes la capacidad, tienes la posibilidad. Ah, no, pero me cae mal. Ah, pero si fuera para Sutanito, sí, lo que me pidas. Eso no es servicio. El servicio es una disposición a obrar independientemente de quién. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. En la Escritura, el servicio es amar y entregarse al prójimo con humildad, reflejando el ejemplo de Jesús. Y esto, de reflejando el ejemplo de Jesús, ya nos pone un estándar muy alto. ¿Por qué? Porque entonces estamos obligados. Ya no es si queremos o no, sino si el Señor Jesús lo hace, entonces estamos obligados a hacerlo. Tengo la imagen de cuando mi papá fuiste alguna vez de primeros auxilios, que se tenían que descolgar, ¿no? Y no, pues ¿quién va? Yo, en grupo, y yo una mujer, la mujer, no, pues yo primero. Esto los obligó a todos los demás, ¿no? Ya la mujer se aventó. Así es con el Señor Jesús. Si el Señor Jesús ya nos puso el ejemplo, no hay forma que, digamos, nos libremos de ello. No por obligación de cadena y látigo, sino por amor a lo que Él hizo por nosotros. No es una sumisión obligada, o sea, lo tengo que hacer, no. Es una forma de adoración y gratitud al Padre que vence el egocentrismo. Y lo hemos platicado mucho. Dice la Escritura que lo vimos, creo que el viernes. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Hacerlo para el Señor implica que lo vas a hacer de corazón, con amor, con la mejor intención, con toda la disposición de la mejor manera posible. Abel y Caín es un claro ejemplo. Abel hizo un servicio con lo mejor y Caín medio lo hizo. Entonces, cuando lo hacemos de una forma correcta, viene a ser algo que honra al Señor. De ahí que la vida de adoración, lo hablaba el viernes, no es solamente cantar. De hecho, sería la parte más minúscula de la adoración. La adoración en espíritu y verdad es llevar una vida que en todas las cosas agrades al Señor o busques glorificarlo a Él. Y es algo de lo que hemos estado platicando justamente en estos días. Ahora, de servir, entonces, ¿qué es siervo? Es una persona que es útil a un propósito. Aquí cobra sentido la frase que les dije. El que no sirve, no sirve. El que no está dispuesto a... Algunas personas dicen, mejor me quito para no estorbar. Y pareciera que más bien es evitar el servicio, ¿no? Un siervo es alguien que está al servicio de alguien o realiza una función. De hecho, lo que dijiste hace un momento, en la traducción de la palabra del hebreo al griego, sí, la palabra servidor lleva una repercusión como de esclavo, vasallo
o persona sometida a otra. Sí entendemos que un siervo puede ser un esclavo que no tiene voluntad. En la Biblia, el estar sometido a alguien por completo es a la voluntad del Padre, renunciando a nuestros propios intereses. Y aquí es donde cambia completamente el concepto entre lo que la Biblia establece de servidor con lo que el mundo dice. El mundo dice, eres un siervo, eres un esclavo, no tienes voluntad. Bueno, cuando lo haces desde la perspectiva bíblica, dices, entonces no soy esclavo porque me sopeta, soy esclavo por amor, voluntariamente soy esclavo. Hay una parte en la ley del Señor que el pueblo de Israel podía tener esclavos, ¿no? Entonces a los 7 años se les liberaba. Decía, pero si el esclavo voluntariamente dice, no, patrón, no me corras, yo quiero quedarme, ¿no? Me tratas tan bien que prefiero vivirte como siervo a quién sabe qué sea de mi vida. Entonces dice, en ese momento se le ponía un orificio, se le hacía un orificio en la oreja y se le marcaba como un esclavo, un siervo, que ya no se podría ir, sino que voluntariamente decía, yo me quiero quedar. Y a veces es difícil llegar a ese punto porque cuando vas a ver que voluntariamente te sometas a alguien. Algunos ejemplos bíblicos al respecto. Hay una escena, esto me vino a la mente, a los que han visto la película de Ben-Hur, la viejita, tiene Ben-Hur su siervo, ¿no? Que regresa del largo camino y dice, vengo a hacerte cuenta si hemos ganado tanto, ¿no? Y Ben-Hur lo trata, dice, pues tú eres mi siervo, pero en realidad eres mi amigo, ¿no? Porque te preocupas por mí y darme ganancias. Y bueno, y dentro de la historia, este personaje del siervo es alguien importante porque lo ve como familia. Y era un siervo, pero un siervo que no se quería ir. Es más, para que su hija se casara, va con Ben-Hur y le dice, oye, mi hija se quiere casar, ¿la bendices, la autorizas? Y tú dices, o sea, ¿qué puntos era tan leal el servidor que si Ben-Hur hubiera dicho, no quiero que se case, que se quede soltera, lo iban a hacer? O sea, estaban dispuestos a someterse a esa voluntad. Esa misma figura es la que debemos de tener con nuestro Señor, con nuestro Padre, ser esclavos o siervos por amor. Vamos a algunos ejemplos. Y 1 Reyes 19:21. Digo, nada más para poner algunos ejemplos muy sencillos. 1 Reyes 19:21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y está hablando de Eliseo, cuando Eliseo es llamado por Elías, le dice, Elías le echa su manto sobre él, y Eliseo entendió de qué se trataba. Y salió, hizo una ofrenda para el Señor, y entonces, dice, le siguió y le servía. Lucas 10:36 al 37. Conocen el pasaje, el samaritano. El Señor presenta la historia y dice, ¿quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y eso de usar de misericordia es, te doy aunque no te lo merezcas. Hago por ti aunque no tenga la obligación. Lo hago por un bien común o por ayudarte. De hecho, el samaritano, recordemos que lo ayudó sin tener obligación, sin una responsabilidad o obligación moral, porque de hecho eran contrarios, simplemente porque dijo, quiero ayudarlo. Y vemos que es una disposición del corazón, porque antes había pasado un sacerdote y un levita, dice que lo vieron y siguieron de largo, así como que, voy a hacer como que no lo vi para que nadie me diga que se pasaron. Lucas en 14:21, el Señor Jesús habla de una parábola y dice, vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mansos, los cojos y los ciegos. ¿Y qué creen que hizo el siervo? Ay, no, señor, yo ya fui. Ahora manda a otro, ¿no? No, y luego, ¿por quién me mandas? Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos.
¿Sabes cuál va a ser el problema de traerlos? Luego van a estar todos sucios y mugrosos. No, el siervo no hizo eso. Dice que el siervo fue y llevó la invitación de la boda. Y esto es importante porque la premisa del Señor dice, el que quiera ser mayor, empiece por servir. Y él mismo se puso ejemplo. Lucas 22:26 dice, mas no, es un pasaje paralelo al que leímos de Marcos, dice, mas no así vosotros, sino el mayor de entre vosotros como el joven, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y entonces el Señor dice, hay más valor en que tú sirvas que en que tú seas a la cabeza. De hecho, esa es una de las grandes diferencias entre un líder y un jefe. Un jefe se manifiesta en egolatría, es decir, yo te mando y tú haces lo que yo quiero y rápido y movidito porque si no te corro. Y la diferencia con un líder es que el líder te dice, vamos a hacerlo. Mira, se va a hacer así, aquí, acá y mira por acá. Y cuando termines, vienes. Si tienes dudas, me avisas. El jefe dice, ni vengas a interrumpirme ni a quitarme el tiempo con tus preguntas tontas. Y el líder dice, ¿cómo te ayudo? Jesús, ¿cómo se manifestó? ¿Como un líder o como un jefe? Como un líder. El Señor les dijo, como me vieron hacer, ustedes vayan y hagan. Su ejemplo fue él. El Señor no le decía, ay, Víctor, ¿por qué te enojaste? ¿No? ¿Eres tan carnal? No. El Señor dijo, Vic, como veas que me comporto, tú dices que no me enojé, que no entro en ira, así tú. Ese es el ejemplo, el modelo del Señor Jesús. Juan 13:14, hablando el Señor Jesús, dice, pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lo que estoy diciendo, ya les puse el ejemplo, ya les enseñé cómo. Oigan, Pedro le dice, pero tú, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Yo deberías lavártelos a ti. Dice, no, sí, yo soy el Señor y el Maestro, pero ya lo hice para que tengan ejemplo de cómo hacerlo. Y toda la vida del Señor Jesús, y lo plasmado en Marcos, es este modelo, el Señor haciendo y poniendo el ejemplo. Marcos 1:32 y 34. Y el siguiente pasaje me gusta mucho. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a los muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar los demonios, porque lo conocían. ¿Sabes qué? El Señor Jesús no tenía horarios, porque dice que ya era de noche. O sea, todo el día se la pasó compartiendo, y todos llegaron, y el Señor dijo, ¿qué puedo hacer por ti, no? Señor, que recobre la vista, recíbelo. Señor, es que mi hijo se ha aventado. ¿Qué necesitas? Señor, liberación. ¿Tú crees? Sí, sí creo, Señor, métame la fe. Órale. El centurión, ¿qué necesitas? Oye, es que mi siervo está a punto de morir. ¿Por tu fe? Marcos 3:7-12. Señor, el Señor Jesús no tenía limitantes al respecto. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Iduma, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que les tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no descubriesen. Fíjate qué contraste. Hoy hay muchos artistas, deportistas,
que se acerca la gente a un autógrafo y no. Imagínate al Señor haciendo eso, ¿no? Hay por ahí una imagen, un video de un niño que se acerca a una premiación de una futbolista y la mujer lo ve venir y hace como que... ay. Entonces llega el niño con un balón, se lo pone, de mala gana agarra a esa mujer el plumón y sigue platicando acá y le firma así ya, un garabato, ¿no? El Señor Jesús no es eso. El Señor Jesús daba el tiempo de atender a todas las personas. Dice, grandes multitudes vinieron a él. O sea, no eran poquitos, o sea. Y si el Señor puso el ejemplo, vemos que lo encomienda a otros. Juan 21:16 dice, voy, pastoreo mis ovejas. Ya te enseñé como ya lo viste de mí. No tienes pretexto para no hacer. Y a lo mejor dices, oye, otros. Ok, el Señor Jesús lo hacía, pero ¿cómo sirvo? Vamos a Gálatas 5:13. Dice, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Por qué fuimos llamados a libertad? Por Cristo Jesús. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí viene una de las primeras cosas. Sirva al que está cerca de ti. Si ya fuiste liberado, ya fuiste restaurado, si ya el Señor Jesús pagó por ti, tienes que dar testimonio que Él vive en ti, cómo te comportes con los demás. Gálatas 6:2, allá adelantito. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y eso de llevar la carga uno de los otros, el Señor Jesús nos puso el claro ejemplo en la cruz, ¿no? Él llevó el pecado de toda la humanidad. Dice en Isaías, ¿no? Que Él fue golpeado, fue reprendido, fue desechado, fue vituperiado, menospreciado, y todavía de eso, órale, vas a llevar el pecado de todos. Y el Señor dice, llevan la carga uno de los otros. El Señor Jesús lo expresó en el momento, si uno te da una cachetada, la otra. Y si te pide llevar 1 kilómetro una carga, llévalo 2. Y les decía ahí esa escena de Shosenos, y era una ley romana que si ellos estaban cansados, al primero que agarraba, carga mis cosas, lo tenías que cargar, ¿no? Entonces llega un grupo de soldados y dicen, oigan, carguen nuestras cosas. Y todos así y Jesús, vale, muchachos, a lo que venimos, ¿no? Y el Señor carga cosas, ¿no? Entonces ya todos ahí medio de mala gana. Señor, nos llamaste a liberación de los romanos y te pones de pechito con los romanos a servirle. Llegan al kilómetro y dicen los romanos, bueno, pues ya llegamos, ¿no? A ver. Y el Señor Jesús se sigue. Y voltea y dice, ¿qué pasó? Y hasta los soldados romanos ¿a dónde vas, no? Dice, ya cumplí con ustedes de cargar 1 kilómetro, pero nada me impide cargar 2. Y todos los discípulos como que por fin captan, ¿no? Dicen, bueno. Y los soldados romanos acá sacan de onda, ¿qué están haciendo? Y los romanos le dicen, bueno, te quito el casco, te ayudo con esto, dame la mitad de lo que traes, ¿no? Llevar la carga de uno de nosotros es apoyarlos en sus momentos difíciles. A lo mejor no puedes hacer mucho, pero al menos estar presente ya es algo. Al menos estar, ya le estás ayudando a llevar una carga. Hay veces que cuando una persona tiene la pérdida de otra, a veces ni quiere hablar, ¿no? Simplemente con que estés aquí me es suficiente. Ahora que hemos estado intercediendo por personas,
vemos eso, ¿no? Como hay gente que está afligida por el familiar que está en el hospital o en cama, enfermo, difícil, y alguien de los que estamos orando me habló, me decía, muchas gracias por sus oraciones. A lo mejor no podemos hacer mucho, pero dice Pedro, lo que tengo te doy. A lo mejor no te puedo apoyar, no soy médico, no puedo operar, no puedo quitarle la enfermedad, pero sí puedo orar al Padre para que sea más sencillo esa situación. Gálatas 6:10, ahí adelantito, dice, así que, según tengamos oportunidad, o sea, lo que está diciendo Pablo en español actual es, en todo momento, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. De hecho, Santiago dice, Gálatas 6:10, de hecho, Santiago dice, si sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Y la realidad es que hacer el bien no nos cuesta nada. Y hacer el mal nos cuesta hasta todo el trabajo de hacerlo. Hacer el bien no nos cuesta, nosotros no lo complicamos. Es que ¿cómo se lo voy a hacer a él? Es que... Y el Señor Jesús dice, no, yo les puse ejemplo. Fíjate que el servir en el Señor va en contra de todo principio del mundo y de la carne. Porque el mundo te dice, ¿por qué le vas a servir? ¿Por qué le vas a ayudar? ¿Por qué le vas a hacer? Ahorita me estoy acordando de un testimonio que me comentó Víctor. Lo voy a compartir, Víctor, con tu permiso. Fue a una gasolinería y llevaba su bote para gasolina, ¿no? Y ya que se iba a ir, llegó alguien, ya era noche, pidiendo gasolina. Y llegó pidiendo si alguien tenía un bote en la gasolina. Y dije, no, pues no tenemos. Y me dice Víctor, ni lo pensé. Fui al carro y saqué el bote y se lo di. Y todos le dijeron, ay, gracias, ¿cuánto te debo? Nada. Oye, te lo regreso. Está bien. Y ya que Víctor se apartó y me contó, me dice, es que ni lo pensé, dice, nada más reaccioné, dije, si le puedo ayudar, lo voy a ayudar. No, hasta te querían pagar, ¿no? Te pagaron. Bueno, le insistieron en darle algo, ¿no? La intención no era recibir algo, pero esa buena acción, así lo podemos llamar, permitió eso. ¿Tenías la obligación de ayudarlo? ¿Lo conocías? ¿Te debía algo? Y se hizo. Y el mundo te dice, si hubiera estado alguien malvado, alguien del mundo, no, ¿para qué le das? Deja que él vaya a buscar su bote, porque a ti te costó trabajo ir a conseguir tu bote, deja que él vaya a conseguir, a ver quién se lo... O el que saca ventaja, ¿no? Se lo voy a vender y ahorita que no hay, a ver dónde consigue, a lo mejor vale 20 pesos en 100 pesos, ¿no? Porque le estoy dando un chance de tenerlo ahorita. El mundo dice una cosa que puede ser muy contrario a lo que el Señor establece, dice y espera de nosotros. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. La acción de Víctor, por ponerle el ejemplo, es, él no pensó, bueno, más bien, invertirse en el cielo, ¿no? O vas a recibir porque no está el corazón en hacer algo para ganar aquí y sacar ventaja. Sino dice el Señor, piensen en las cosas de arriba. Piensen en la inversión que hacen allá. Segundo de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque el mundo tiene una mentalidad en la que primero te alimenta tu yo. Tú primero, después tú, luego tú y al último tú. Oye, pero quiero... No, tú primero. Tú ve tu ventaja, tú ve tu conveniencia, tú ve... Y el mundo, el Señor dice, no, limpien
liberen su mente del cautiverio del mundo, sino más bien llévenlo a la obediencia de Cristo. El Señor me dice, tengo que ayudar, voy a ayudar. Ah, pero que mira que va a ser tu enemigo. De hecho, el Señor que dice, si tu enemigo te pide de comer, dale comida. Si te pide agua, dale agua. Si te pide vestido, dale vestido. Si te pide techo, dale donde refugiarse. Pero es mi enemigo. Aquí no estoy hablando de enemigos. De hecho, en otro pasaje el Señor dice, y si lo pueden visualizar así, la muestra del Señor Jesús amando a sus enemigos, no lo dijo de dientes por fuera, sino lo aplicó. El Señor dice, ¿qué chiste tiene amar a los que te aman? El reto es amar al que es malo contigo, al que te procura mal, al que quiere matarte. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario y que vio a los fariseos, si tú eres, gritándole, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate ahora y creemos en ti. O se burlaron, lo golpearon, lo escupieron. El que se dice rey de los judíos, ja, 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 míralo, ¿no? Ahí crucificado y se dice rey, ¿no? ¿Ustedes qué creen que hizo el Señor Jesús cuando los vio? ¿Los despreció? No. Dijo, aunque ustedes sean mis enemigos, yo voy a morir por ustedes. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y esto es, que no tenga campo de acción en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero que algo importante y es decisión de nosotros, dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y no es que Dios no lo pueda hacer, sino es una responsabilidad de nosotros mantenernos y disponer nuestro corazón para hacer. Y esto, pues, les digo, llevarnos a una situación contraria a lo que el mundo dice. 1 Juan 2:15 dice, no améis el mundo, no quedes bien con el mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El problema es que el mundo quiere que tú muestres amor como el mundo dice que debe ser el amor. Y no es así. El amor de Dios se manifiesta complaciendo, agradando al Padre y no lo que el mundo dice. Si tú estás en el disyuntivo entre agradar a Dios y agradar al hombre, ¿a quién tienes que escoger? Agradar a Dios. Oye, pero es tu hijo, es tu padre, es tu esposa, es el presidente, es tu jefe. Lo siento. Yo no voy a negar ni a desagradar al Padre por darte gusto. Ay, santurrón, pues de lo que digas, ¿no? Estoy haciendo lo que es correcto, ¿no? Lo que al Señor agrada. Ahora, entendiendo todo esto, vamos a ver un poco al Señor Jesús sobre esto. Vamos a Isaías 42:1. Ya que entendimos el concepto de servir, de servicio, lo que es, cómo lo aplicamos, cómo lo manifestamos, vamos a ver al Señor Jesús como siervo. Isaías 42:1 dice, hablando el Padre, palabra profética, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mateo 12:18 dice, sabiendo eso Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no les descubriese para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido,
mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido. En Isaías decía, yo le sostendré mi escogido. Mi amado dice, en quien mi alma tiene contentamiento. En Isaías dice, Mateo, mi amado, en quien se agrada mi alma. De ahí que los judíos no entendieron, no reconocieron al Señor Jesús, porque él esperaban un rey que viniera a liberarlos de la esclavitud, y vino un siervo a servir para salvación de muchos. Isaías 49:5, vimos cómo ya fue profetizado y se cumplió en el Señor Jesús. Isaías 49:5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. El siervo tiene un propósito. En la antigüedad, y lo podemos ver en José, por ejemplo, cuando interpreta los sueños, o en Nehemías, por ejemplo, que él era copero, todos los servidores tenían una razón. Por ejemplo, Faraón tenía a alguien encargado del pan y alguien encargado de la copa, bueno, del vino, ¿no? Y ahí habría que estudiarle eso. Curiosamente, el pan y vino, ¿no? Uno era panadero y el otro era el copero. Y esa era su asignación. Ese era su trabajo, sus dones, porque hay una asignación que como siervo debemos de cumplir. A Pedro le dijo, pastorea, ¿no? A Pablo le dijo, tú vas a irte a predicar a los gentiles, ¿no? De la iglesia de Jerusalén. No todos hacen lo mismo, dice Pablo en las cartas, ¿no? Hablando del Espíritu. No todos tienen la misma función dentro del cuerpo de Cristo. Algunos para esto, otros para aquello. Y hasta dice, no se peleen por los dones. Cada uno manifiesta el don que tiene para. Todo servicio, todo servidor tiene un propósito. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es un mensaje paralelo al que vimos de Marcos. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. El Señor quiere que seamos siervos diligentes y ocupados en lo que tenemos que hacer. El Señor Jesús como siervo no vino de vacaciones. No vino ahí ay Señor, dame un año más sabático y el próximo año empiezo. No. El Señor vemos que en su ministerio era diligente. De hecho, tan diligente era que dice que él se apartaba a orar y estaba ocupado en hacer. El Señor recorrió todas las regiones para salvar a las personas. De hecho, dijo, no vengo por los sanos, porque se engredan sanos, ¿no? Vengo por los que, valga la expresión, descaradamente están enfermos y necesitan de mí. Ustedes dicen que se curan solos, bueno, denotan que no me necesitan o dicen no necesitarme. Pero el publicano, el cobrador de impuestos, la prostituta, el enfermo, el que está pobre, el menesteroso, el débil, sí me necesita. Y por eso vine. Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo soy entre vosotros como el que sirve. Hace rato veíamos un pasaje que decía el Señor Jesús, sí, yo soy el Señor y el Maestro. Ustedes me deberían de servir, pero para que ustedes entiendan, yo los voy a servir. Y el Señor Jesús no tenía problema en manifestarse así.
¿Cuántas veces he topado con personas que te dicen, ay, no, ¿yo cómo lo voy a hacer? Cuando crecimos en la iglesia, bueno, yo crecí, porque era niño, me acuerdo que se repartían en la iglesia las actividades de limpieza, ¿no? Y hasta el servicio de las flores, ¿no? Que había un cuadrito ahí, que era un servicio, no era una obligación, era un servicio llevar flores para adornar, ¿no? Pero yo recuerdo que no todos les gustaba hacer los baños, ¿no? Ay, no, yo barro, yo trapeo, yo acá, pero no, los baños a mí no me bandes, ¿no? Siempre hay esa, ¿cómo yo voy a hacer los baños? Yo tengo muy presente, un día que fui a ver al pastor, fue un lunes o martes, no recuerdo. Era el día que descansaba, creo que eran los lunes. Entonces llego y ya llegando dije, ay, pero hoy es el día que descansa. Dije, no voy a poder hablar con él. Dije, bueno, entonces alguien me dijo, sí, anda allá adentro. Y ya bajo las escaleras y me lo topo de frente con las manos remangadas y trapeando la entrada. Justamente estaba bajando las escaleras a la altura trapeando con toda la extensión del trapeador, ¿no? O sea, así. Y como vi, ya venía de atrás hacia adelante. Ahí está un ejemplo, ¿no? No por ser el pastor, no voy a limpiar, ¿no? De hecho, sabía que él hacía los baños, a él le gustaba hacer los baños. Y algunos toman estas actividades como para ayudarse a mantenerse humildes, ¿no? Como para forzarse a que no se me suba, ¿no? Viene la contraparte, cuando a los líderes se les considera como ídolos, venga pastor, pase por acá, y casi ponen alfombra, y en lugar de ayudarlos, los echan a perder. Sí, bésame la mano, ¿no? Besa el anillo, ni que fuera el papa, ¿no? El Señor Jesús puso el ejemplo. Siendo Él quien era, se disponía a servir. Juan 13, 4 al 5. Y ese pasaje en Juan lo detalla 13 del 4 al 5. Dice, se levantó de la cena, o sea, estaban cenando, o sea, estaban disfrutando, ¿no? Estaban en la fiesta, ¿no? En el convivio. Dice, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y a veces nosotros tomamos esta postura. Ay, no, yo lo voy a hacer cuando, no, ¿cómo lo voy a hacer si vengo trajeado, no? Déjame cambio, ¿no? O déjame, irme a poner algo sucio para si me ensucio. No, el Señor Jesús estaba comiendo. ¿A cuánto les gusta levantarse cuando está comiendo a hacer alguna actividad? A nadie, ¿no? En general, a nadie le gusta. El Señor Jesús lo hizo para ponerles el ejemplo. No es la posición, no es la actividad, es la disposición de servir. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí hay algo muy importante. Aunque el Señor se despojó de su divinidad, de su deidad, de su gloria, de su magnificencia, de su posición, no dejó de ser quien era. Y eso es algo que tenemos que tener de ejemplo del Señor Jesús. Él no dejó de ser, manifestarse y comportarse como el Hijo de Dios. Y algunos dicen, no, es que ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a sentir? O sea, piensa en mí. ¿Cómo me voy a sentir yo humillado haciendo eso? Oye, el Señor Jesús, siendo el Rey de Gloria, sentado en majestad, dice, Él se despojó tomando forma de siervo. ¿Y cómo es eso de tomar su forma de siervo?
Hay algunos trabajos en los que puedes llegar vestido de cierta forma, pero para trabajar tienes que poner un uniforme, una ropa más adecuada. ¿Vale? Como los chefs, una ropa adecuada para hacerlo. Pero un siervo, bueno, de hecho, ahorita que decías, es que me acordé de Ceniciento, que la servidumbre traía su uniforme de sirvienta, ¿no? Pero no salía hacia la calle porque cualquiera que la viera, con ese, mira la sirvienta. Y decir la sirvienta es denigrante, ¿no? Sí, para la persona. Ay, no. El Señor Jesús se quitó, ya lo hablamos la vez pasada, de un rey que tiene, ¿no? Tiene corona, tiene cetro, tiene un manto, tiene vestimenta real, cinturón. Imagínate, quito esto y se pone la ropa más sencilla. La ropa más... De hecho, Saúl, cuando quiere ir a buscar a la adivinadora para invocar a Samuel, dice la escritura que se tuvo que disfrazar y iba cubierto para que nadie lo conociera. Y cuando la mujer lo descubre, dice: oh, me engañaste, tú eres el rey. Me engañaste porque te cambiaste, pero tú eres rey. Cuando nos hacemos siervos, no dejamos de ser quienes somos. De hecho, creo que manifestamos más de nuestro carácter que las vestimentas que podamos tener. Y por último, ¿a qué vino el Señor Jesús? Se hizo siervo. ¿Para qué? Para darnos salvación, para darnos redención. Romanos 3:24. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No nos cobró nada, ¿no? Cuando vas aquí, la delegación o algo, te dice: oye, ya te arreglé tu banqueta, te toca tanto, ¿no? O viene la luz y te dice: oye, ahora que vinieron a ponernos en internet, ¿no? Sí te lo van a poner, pero primero el pago y después el trabajo, ¿no? El Señor nos lo dio gratuitamente, la salvación. Se hizo siervo de a gratis por nosotros, para cumplir el plan de redención. Gálatas 3:13. Y fíjate que hasta qué punto el Señor se tomó en serio ser siervo. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que todo el que es colgado de un madero. No solamente se vino a servir, sino vino a degradarse él mismo por amor a nosotros. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos dio una identidad al ser adoptados. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y por qué celoso de buenas obras? ¿Por qué las hizo? Aunque ahí no está la salvación, recordemos, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no nos dan salvación, las obras es el reflejo de la salvación que ya tenemos, porque Él nos puso el ejemplo. Por último, Apocalipsis 5:9. Debe ser la confirmación de todo el plan divino. Dice: cantaron un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste, ¿qué dice? Inmolado. O sea, fuiste llevado a muerte. O sea, te mataron. La inmolación es que alguien te lo haga, ¿no? Y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, moriste con un propósito y lo que salió de ese propósito es lo que nos ha dado vida. La inmolación viene a ser, ahora sí que alguien te mate, ¿no? Ese sería el contexto. El Señor vino a hacerlo haciéndose siervo por nosotros. Si Él lo hizo, valga la expresión, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a actuar de la misma manera? El Señor no vino con hagan esto, tráiganme, lleven, no me molesten, cierra la puerta, déjame dormir, despiértame. No, el Señor no vino eso. Cuando Jesús iba dormido en la barca, que se levantó la tempestad, dice que él iba dormido. ¿Y qué dice la Escritura? Que Señor, despierta, sálvanos, porque nos hundimos. ¿El Señor los regañó? ¿Por qué me despiertan? No, Él se levantó y dice, detente y detente. Que todos se quedaron así con la quijada. ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Y les dice, ¿qué pasó con su fe? Oigan, muchachos, ya saben lo que tienen que hacer. Pero el Señor no se le molestó como divo de, ¿por qué me despertaste? Estaba dormido. Quédate con esto en esta hora. Estamos llamados a servir. No hay forma de que nos hagamos los difíciles, porque Él se hizo siervo por nosotros. Él se hizo, valga la expresión, hasta inferior a nosotros en un mundo terrenal, porque Él vino a hacerse siervo de nosotros. Cargó nuestros pecados, tomó nuestro lugar, murió por nosotros en un lugar que nos tocaba a nosotros. Él sustitutoriamente se puso ahí. Él dijo, te toca a ti, Lupe, Arturo, Víctor, yo me pongo. Es como cuando el partido de fútbol, ¿no? Nadie quiere ser portero. ¿Quién se pone de portero? Y el bueno no es el que se niega a ser portero, sino el bueno es el que dice, yo me pongo. Ustedes jueguen, yo me pongo de portero. Ese es el que tiene mayor dignificación y reconocimiento que los demás, porque hace lo que los demás no quieren, se pone a disposición de los demás. Vamos a orar. Bendito Dios, santo eres tú. Yahweh, te invocamos, sabiendo que tú nos escuchas, que tu oído está atento, tu vista sobre nosotros y actúas a nuestro favor. Gracias, Padre, por la vida de nuestro Señor Jesucristo enviado a la tierra, que siendo obediente, se hizo siervo por nosotros, para cumplir todo lo que era necesario y establecido